Si estás escuchando justo hoy día, 6 de enero, este episodio, seguramente estés con un poquito de cara de sueño, rodeado de papel de regalo, de cinta adhesiva pegada a la sudadera y alguien en casa diciendo ¿y el ticket de esto dónde está? Solo espero que te hayan traído muchas cosas los Reyes y, como me gusta decir, que sean grandes y caras. Y como también estamos comenzando la 4ª temporada, aprovecho este episodio para que lo escuches sin pensar en el trabajo mientras pones pilas a los regalos. Seguro que habrás visitado muchas tiendas online en las últimas semanas y entre juguetes, calcetines y algún detalle que se ve que es a última hora, ¿cuándo fue la última vez que te preguntaste en qué momento el comprar algo online se ha convertido en algo tan normal como abrir la nevera? Hoy hablamos de historia e intrahistoria y curiosidades del comercio electrónico, porque para saber a dónde ir, debes saber de dónde vienes. Pero antes te digo eso de buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al programa número 454 de Ecosistema e-commerce, temporada 4. Soy Javier López, fundador de Paichon.com y ecosistemaecommerce.com, director y fundador de este programa de podcasting sobre e-commerce, comercio electrónico, tiendas online, emprendimiento online en general y de que te puedes suscribir en un momento para poder seguir recibiendo todo este contenido gratis en tu dispositivo. Si quieres que te ayude a impulsar tu proyecto online, pasadas las navidades, puedes escribirme como siempre a contacto@ecosistemaecommerce.com. Y es que hoy, precisamente hoy, no vengo a explicarte en cómo optimizar el checkout y subir la conversión un 0,3%. Hoy vengo a contarte una historia. La historia del e-commerce. Desde los intentos casi prehistóricos de comprar con la tele y el teléfono, pasando por la primera compra segura, que parece un poco chiste. Sí. ¿Quién le iba a decir a Sting que comprar un CD suyo sería algo histórico? Hasta el momento actual, donde compras desde el móvil, te llega al día siguiente y encima te lo recomienda un algoritmo que te conoce de maravilla. Vamos a contar toda la historia hoy. Y este podcast yo creo que te va a traer muchísima curiosidad y algo de nostalgia tecnológica. Y como complemento, en un día como hoy, en el que lo importante es disfrutar y no perder el cargador nuevo a las 3 horas, bien te va a valer la frase del día. Y la de hoy comienza así, precisamente en uno de los protagonistas de este podcast. Las personas ya estaban haciendo negocios entre sí a través de internet con los tablones de anuncios, pero con la web podríamos hacerlo interactivo, podríamos crear una subasta, podríamos crear un mercado real. Eso es realmente lo que disparó mi imaginación y eso es lo que hice, dicho por Pierre Omidyar, fundador de eBay. Pero espera. ¿La peak season no fue lo que esperabas? Es momento de hacer cambios y empezar 2026 con una logística eficaz y preparada para acompañar tu crecimiento. Con BigBlue puedes externalizar la logística de tu e-commerce y B2B y además cuenta con una promoción especial. BigBlue cubre el 100% de tus costes de implementación para que empieces el año con el único proveedor de servicios logísticos externo reconocido en la Shopify Fulfillment Network. El onboarding está garantizado en una semana y si quieres verlo por ti mismo, no hay problema. Visita uno de sus hubs europeos y BigBlue cubrirá tus gastos de viaje. Cámbiate a BigBlue y despreocúpate de la logística. Diles que vas de mi parte y escribe a ecosistemaecommerce@bigblue.io o visita bigblue.io. Y vale, ahora sí. Vamos a hacer un viaje rápido, con anécdotas y sin ponernos demasiado serios. Vamos a contar algunos hitos que explican por qué hoy te parece normal comprar algo el día 4 por la noche con envío asegurado al día siguiente. Verás que el comercio electrónico nació de 3 obsesiones bastante humanas. La primera, la comodidad. La segunda, la confianza. Que tu dinero y tus datos precisamente no acaben paseando por el barrio. Y la tercera,
la logística. Que lo que compras aparezca en la puerta y no en el edificio de al lado. Y también veremos algo que personalmente es que me encanta, que muchas de las actuales técnicas o herramientas de hoy son en realidad ideas antiguas con tecnología nueva. La personalización, la compra recurrente, la compra por recomendación, incluso el comprar con un clic, tienen antepasados. Así que aprovecha, después de esta sobremesa, en el coche de vuelta, durante el paseo o cuando estés montando lo que te han regalado para ponerte cómodo y disfrutar de este viaje por el e-commerce. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Y comenzamos por este recorrido en la historia del e-commerce. En la historia donde antes del comprar ahora, antes del elegir el momento del pack, elegir el momento en el que te llega a la puerta, elegir todo lo que tenías o comprar desde el móvil, pasaban muchas cosas. Y han pasado muchas cosas. Y han habido un recorrido espectacular. Y antes del comprar ahora, del buy now, había un e-commerce. Existía el e-commerce en que había una tele, un cable y muchísima fe. Eran los años 80, maravillosos 80. Porque si pensamos en el e-commerce, también hay que pensar en las webs. Pero el comercio electrónico, como idea, empieza muchísimo antes de que existiera Google, señores y señoras. Por un lado, estaba el B2B, la compra entre empresas, que se apoyaban en algo tan poco sexy como el intercambio electrónico de datos. El famoso EDI, ya se empieza a sonar un poquito, sí. Pues básicamente eran empresas enviándose pedidos, albaranes y facturas de forma electrónica para automatizar compras y reposición. No era añadir al carrito, era evitar que el almacén se descontrolara y saltara por los aires. Y eso, para la historia del e-commerce, precisamente cuenta muchísimo. Y luego está la otra rama, la compra desde casa, la fantasía de no tener que ir a la tienda. Y aquí aparece un personaje clave, Michael Aldrich, que en 1979 conecta una televisión a un ordenador y crea un sistema que muchos consideran el abuelo del shopping online. Suena un poco a ciencia ficción ochentera, tipo Stranger Things, ¿no? Con Caroline yendo hacia la luz o viendo a un pequeño extraterrestre comiendo chocolate de Reese's que se llamaba ET. Pero oye, ¿qué le iba a decir? Esto funcionaba. Y lo que me fascina es que antes de que Amazon existiera, ya había gente comprando con la tele. En 1984, una mujer de 72 años, en Gateshead, Inglaterra, se llamaba Jane Snowball, hizo lo que se suele citar como la primera compra B2C. La primera compra de un consumidor, no de una empresa. Jane lo que hizo fue comprar desde su casa usando un sistema de videotext, por supuesto con ayuda y asistencia, que la mujer con 72 años hacía lo que podía, la pobre mujer, y preparaba una lista de la compra desde el televisor. La enviaba por línea telefónica a una tienda local, creo que era Tesco, y luego le llevaban el pedido. Ojo, pago en efectivo cuando se lo entregaban. Nada de wallets, nada de Bizum, pero el concepto estaba muy claro. Seleccionar productos en una interfaz y que te lo traigan. ¿Os suena? Paralelamente, ojo, en Estados Unidos aparecían servicios como el Electronic Mall de CompuServe en los 80. Y en Francia, Minitel llevaba años acostumbrando a los usuarios a usar la pantalla para servicios. No era todavía la web, pero era un proceso que hoy en día nos sonará muchísimo. Pantalla, catálogo, compra, entrega, en fin, nos suena bastante, ¿no? Voy a contarte otra cosa. Al principio de los 80, en Carnegie Mellon conectaron una máquina de Coca-Cola a la red para saber si había latas frías y disponibles. No era un e-commerce tal cual, pero era algo que hoy en día llamaríamos dispositivos conectados. Básicamente, la humanidad inventó el Internet de las cosas, el Internet of Things, por pura pereza y sed. Bueno, visto esta curiosidad, volvamos un poco a la década de los 90, a la loca década de los 90. Y vamos a los 90, a 1990 y 1994, cuando nace la web y el comercio electrónico también tenía que colarse, por supuesto, a la primera de cambio, ¿vale? Llega la World Wide Web y de repente la idea de vender online deja de ser un experimento algo raro. Pero faltaban dos cosas clave
para que esto no fuese un anda, mira qué curioso, y se convirtiera en un, vale, aquí tienes mi tarjeta para pagar. ¿Os imagináis qué es? Claro que sí, guapi. Pues un navegador conocido y otra cosa muy, pero que muy importante. La confianza. La confianza, sí. Porque en 1993 aparece Mosaic, el navegador que hace que la web deje de ser un club de frikis y empiece a parecer algo usable por humanos que no hayan entrenado ni que sean iniciados. Y en 1994 Netscape pisa el acelerador con el objetivo ya no solo de navegar, sino que la gente haga cosas, como por ejemplo comprar. Y aquí entra otra palabra mágica, seguridad, porque claro, una cosa es mirar un catálogo y otra muy distinta es escribir los 16 números de tu Visa o de tu Mastercard en un formulario y esperar que no acaben impresos pues, en una camiseta. ¿Y qué es esto? Pues que en 1994, tampoco hace mucho tiempo, Netscape desarrolla SSL, Secure Sockets Layer. Ojo, el SSL 1.0 existió, pero fue un problema de narices, que no se lanzó de hecho ni públicamente. La versión que realmente empieza a circular y a sentar las bases de pagar en Internet con la confianza que os decía al principio, ojo, acordaos esos, es la SSL 2.0, que llega en 1995. Pero lo importante para nuestra historia es el concepto que nace aquí, el HTTPS. La idea de que tu comunidad y tu comunicación con una web puede ir cifrada, autenticada y por fin ser lo suficientemente fiable como para que la gente se atreva a comprar online. Ya, ese es un momento imprescindible en la historia de Internet. Y cuando la web empieza a ser poco pagable, ¿no? Empieza a pagarse, aparece la primera gran ley del e-commerce. El ser humano va a intentar comprar lo primero que se le ocurra. Y aquí nacen los dos bandos de esta un poco recopilación que estás escuchando de hitos en la historia del comercio electrónico. Hay dos bandos sobre el comienzo de Internet. Por un lado está el bando de la pizza. Sí, como lo oyes, la pizza. Sí, la pizza. ¿La pizza que te comes? Sí. Pizza Hut experimentó en 1994 con PizzaNet, un sistema rudimentario para pedir pizza por web en algunas zonas. Y cuando digo rudimentario, hablo de formulario puro y duro, con un detalle precioso. Te pedían también el número de teléfono porque muchas veces había verificación por voz o el pago precisamente se cerraba fuera de la web. Es decir, sí. La web está estupenda, está fenomenal, está muy bien, pero por si acaso te llamo y me aseguro de que eres real. Sí, no nos fiábamos en el 94, pasaba eso. Y aún así, el gesto es histórico. Pedir comida desde una web cuando Internet todavía era un bebé y no había dado sus primeros pasitos. Ese es el primer bando, el primer punto de gente que dice que la primera compra fue una pizza. Y luego está el bando de Sting. Sting, sí, el cantante, sí. Que es objetivamente un poco la parte un poco más inesperada. El 11 de agosto de 1994 se suele citar como la primera compra segura de un producto físico con tarjeta en la web. Un CD de Sting. Teen Summoner Tales, vendido a través de NetMarket, el proyecto de Dan Cole, precisamente, usando cifrado para proteger los datos de la tarjeta, el SSL 2.0 que te comentaba antes. El e-commerce moderno, precisamente, empezó con un CD y vamos a probar si esto del cifrado funciona de verdad. Y funcionó. ¿Quién se lo iba a decir a Sting? Jenny Bottle. Así que lo que me gusta precisamente de esta etapa es cómo ver a Internet aprender a andar. Primero el navegador, luego el cifrado, después el primer pedido y finalmente la idea de que una web no es solo un escaparate ni un formulario, también puedes comprar ese escaparate. Y llegamos a la siguiente etapa de Internet, 1995-1999. Porque en 1995 ya se ven dos caminos que, ojo, spoiler, siguen dominando hoy el terruño. El primero, la tienda con catálogo gigantesco y obsesión por la experiencia. El segundo, el mercado donde otros venden y la plataforma pone orden y confianza. ¿Os suena un poco de algo? Amazon arranca
como librería online en estas fechas. Y aquí hay una curiosidad muy de primeras historietas del abuelo cebolleta de Internet. La compañía abre públicamente en 1995, pero antes de eso hubo beta y pruebas, como os podéis imaginar. De hecho, se cuenta que uno de los primeros pedidos, y el más famoso por ser el primero, fue un libro con un título que es imposible decir rápido lo siento, no me puedo decirlo sin atragantar. Fruit Concepts and Creative Analogies, de Douglas Hofstadter. Cuesta, ¿eh? Y sí, quizás todo esto tiene toda la lógica del mundo. El e-commerce más grande del planeta empezó vendiendo un libro para cocos, ¿vale? Y lo de Amazon al principio era menos imperio y más ingeniería e imaginación, no como antes. Por cierto, también perdía pasta. Sin almacenes gigantes, ni robots. La gracia estaba en tener un catálogo enorme, coordinar distribución y enviar. Era la promesa de variedad y comodidad, con una ejecución que fue afinándose a base de miles y miles y miles y miles y miles y miles de envíos. Mientras tanto, en septiembre del 95, unos meses más tarde, Pierre Omidyar, el que decía la frase al principio de este episodio, lanza Auction Web, lo que luego sería eBay. Y aquí viene el dato que te va a explotar la cabeza. El primer objeto vendido fue un puntero láser roto. Roto. Sí. Y lo compra un señor, Mark Fraser, que aparentemente sabía perfectamente que estaba roto. Es que la moraleja es maravilloso. Internet demostró muy pronto que hay mercado para todo. Absolutamente todo. Hasta los punteros láser rotos. Y lo realmente importante de eBay no fue el láser, fue la idea. Si vas a poner a desconocidos a comprar y vender entre sí, necesitas construir confianza. Y ahí aparecen prácticas que hoy nos parecen obvias, pero que en su momento fueron bastante revolucionarias. Perfiles, reputación, puntuaciones, comentarios, normas. eBay convierte la confianza en las estrellitas y en las valoraciones. ¿Os suena, verdad? No hemos cambiado tanto como creemos, aunque pensamos que sí. Así que si te fijas, ya en el 95, en el 99, el e-commerce se dividía un poco en dos filosofías. Primero, el modelo catálogo y logística y obsesión por el cliente, lo que representa Amazon hoy en día. Segundo, el modelo marketplace, donde lo valioso no es tu stock, sino la comunidad, la reputación y las reglas del juego, que es lo que está representando eBay. Así que, de regalo, precisamente, hoy traemos en este episodio, en este podcast, una lección que sigue muy viva hoy en día. El e-commerce no es una web, es un sistema. Pago, catálogo, atención al cliente, reputación, envío, devoluciones, todo tiene que encajar. Y en estos años se empieza a establecer el estándar mental del consumidor. Si no es fácil, si no es confiable, si no llega, no hay venta. Y eso fue en los 90, en los maravillosos 90. Y entramos en la década de los 2000, cuando hay pagos, cuando hay confianza, cuando hay logística, porque en principios de los 2000 ocurre algo inevitable, la burbuja.com. Mucho humo, muchas empresas que no tenían un modelo real de negocio, muchos dólares invertidos tirados a la basura, donde fue una bacanal de inversiones de empresas de garaje y también un baño de realidad. Pero también ocurre algo positivo. Sobreviven los que de verdad tenían producto, tenían foco, tenían ejecución, los que van a tirar del carro de aquí en adelante. Y aquí aparecen otras dos piezas que cambian el juego para siempre. ¿Os imagináis un poco cuáles son? Os lo cuento. La primera, los pagos online se vuelven más sencillos y, por así decirlo, seguros para el consumidor. PayPal, por ejemplo, se convierte en el compañero natural de eBay y en un estándar de pago online para mucha gente que no quería meter la tarjeta en cualquier sitio. Y que hoy en día, pues sí, sigue pasando. La segunda, la logística se profesionaliza a lo bestia, porque el e-commerce no gana por ser online, donde gana realmente es en la parte más analógica del proceso. Y promesas que son de verdad. Tiempo, estado del paquete, devoluciones, atención, vamos, lo que estamos buscando hoy también en día. De hecho, un hito muy simbólico de esta década es la llegada de servicios de suscripción y envío rápido que cambian expectativas para todos nosotros. En 2005, Amazon lanza Prime en Estados Unidos y eso empieza a educar al consumidor a algo que hoy ya es casi una exigencia en el e-commerce. Envíos rápidos, simples, predecibles y, por supuesto, envíos gratis. Y si lo aterrizamos en España, finales de los 90, principios de los años 2000, se empieza a ver grandes retailers dando sus primeros pasos. Por ejemplo, el Corte Inglés inició la venta por internet en el 99
empezando por áreas como supermercado y librería. Esto es muy importante porque ayuda un poco a normalizar el e-commerce en un país como España, donde al principio comprar online era cosa de valientes o de gente muy fan de la tecnología. Os lo cuento yo, que en 2006 ya cacharreaba con e-commerce, con las empresas donde trabajaba. Recuerdo precisamente cuando fue esa primera compra online que hice. ¿Recuerdas tú cuándo fue tu primera compra online? La mía precisamente fue hace 20 años y parecía más un poco compra por catálogo que compra por internet. Fíjate, han pasado pues 15 años de internet y parece que es la prehistoria. Pero ya vamos a avanzar un poco a mi época favorita, a la época cuando el e-commerce ya se mete en el bolsillo y ya no sale. Año 2010, año 2019, antes de la pandemia. Porque si tuviera que resumir los 2010 en adelante, en una palabra, te lo diría muy fácil. El móvil. Porque a partir de aquí, comprar online deja de ser me siento en el ordenador y pasa a ser estoy en el sofá, en el autobús o en la cola del súper y lo compro en nada, en poco tiempo. De hecho, en España hay hitos súper simbólicos en esta década, en los años 2010. Uno de ellos es cuando Zara lanza su tienda online en 2010 en varios países europeos, incluida precisamente España. Esto cambia el panorama de la moda y acelera la idea de que una marca grande puede vender digitalmente a escala. Tardó, honestamente, más tiempo porque tuvo que primero organizar su logística. Esto mucha gente no lo sabe. Antes de meterse a vender online, como lo hacían otras marcas. Me pongo primero a gestionar la logística, tardo mi tiempo en preparar los almacenes y luego me pongo a vender online para ofrecer una buena experiencia online. Por eso, Zara tardó tanto tiempo en vender online, aunque tenía el potencial de hacerlo. En estos años también despega Shopify como plataforma para que otras miles de marcas monten tiendas online sin meterse en el rollo de desarrollo propio. Empiezan las plataformas SaaS, ¿vale? Como acostumbraba precisamente a ver en muchas empresas donde trabajaba yo, donde aportaba mi tiempo a cambio de dinero, precisamente cuando había muchos e-commerce que eran todo desarrollo propio, código propio. Y además, por otro lado, los marketplaces siguen creciendo. Amazon hace un poco más de todo, el consumidor se acostumbra a comparar en dos pestañas, empezamos ahí esa parte. Y en pagos sale también otro salto que cambia el e-commerce. El móvil se convierte también en una cartera. Apple Pay se presenta en 2014 y aunque cada mercado lo va adoptando un poco a su ritmo, el concepto finalmente se queda. Pagar con el móvil es normal. ¿Y esto qué hace? Pues reducir fricción y hacer que la compra impulso sea precisamente más impulsiva, como ocurre 10 años después. En 2015, ¿qué pasa? Llega otro día sagrado del calendario de compras, Prime Day. Otro evento que vende y que también educa al consumidor a esperar campañas online como parte de la cultura. Y en 2018 aparece un símbolo de lo que viene después, precisamente, tiendas sin caja o con tecnologías que automatizan el cobro, como el concepto de Amazon Go. La idea, que antes parecía futurista, entrar, coger, salir y no decir ni mus, empieza a convertirse en algo real, en un experimento más o menos real. Y llegamos a la última etapa del e-commerce, desde 2020 hasta la actualidad, en la que hay pandemia, hay hábitos, hay social commerce y el algoritmo ya te empieza a conocer bastante. Y llega 2020, el año en que el e-commerce dejó de ser una opción para convertirse en el plan A, la única opción de muchísima gente. Y no lo digo por dramatizar, es que lo dicen precisamente los números. Porque a empezar, el acelerón fue global y fue una bestia. Un dato que te digo para que te puedas tenerlo en la cabeza, ¿vale? Según estimaciones de UNTAD, el porcentaje medio de usuarios de Internet que compraba online pasó del 53% en 2019 al 60% en 2020-2021. 66 países con datos. O sea, no es que compráramos un poco más, es que mucha gente que no compraba empezó. Y esa puerta ya no es que se cierre tan fácil. Una vez la abres, ya no se cierra. Y si nos vamos al tema de ventas, el salto en retail e-commerce también se ve clarísimo. eMarketer estimó que en 2020 las ventas globales de e-commerce minorista crecieron un 25,7% y alcanzaron 4.213 billones de dólares. Y que en 2021 seguirían subiendo hasta los casi 5.000 billones. Lo curioso es que aunque el ritmo bajó
ojo, con la vuelta a la normalidad, algo normal, el tamaño ya no volvió atrás. En 2024 se estimaba que el e-commerce mundial superaría los 6.300 billones y rozaría el 20% de todas las ventas retail. ¿Y para 2025? Pues precisamente más de los 6.500 billones y 20,5 del retail. Vamos, que el pico COVID se fue, pero el hábito se quedó. Y aquí viene una idea importantísima para este episodio sobre la breve pero intensa historia del e-commerce. En el comercio electrónico existen dos mundos de cifras y a veces se mezclan. Por un lado, el retail e-commerce B2C de consumo. Por otro lado, el e-commerce total, incluyendo B2B, que es gigantesco. Por ejemplo, se habla de cerca de 25 billones de dólares de ventas de e-commerce en 2021 y estimaciones cercanas a los 27 billones en 2022, contando B2B y B2C. O sea, el e-commerce no es solo que tú compres unos auriculares, es también que empresas se compren stock, repuestos, componentes, servicios, pero a lo grande. Como realmente empezó eso de comprar y vender de forma telemática entre empresas, con el EDI. ¿Te suena algo de lo que te decía al principio? Vale, ahora vamos al salseo, a lo curioso, ¿vale? Y a las clásicas preguntas de Trivial. ¿Qué países se volvieron auténticos campeones del e-commerce en esos años, ¿vale? ¿Qué son los países top mundiales? Pues en Asia, el caso más impresionante es China, que ya venía fuerte, pero terminó de convertir la compra online en costumbre diaria. El dato que lo resume, de hecho, si vas a China, muy poca gente paga en efectivo. El efectivo es algo del pasado. En 2022, en China, las ventas minoristas online en China fueron de 13.700 billones de yuanes. Y las ventas online de bienes físicos fueron de 12.000 billones, representando el 27,2% total de retail. No hace falta que hagas la cálculo y la conversión. 27,2% del retail es online. 27,2%. Hablábamos del 20 mundial, 19, 27%. Y en 2025, de enero a agosto, las ventas online ya estaban rondando los 10.000 billones de yuanes, un crecimiento de casi un 10% interanual, con los bienes físicos representando un 25% total. Traducido, el e-commerce es una parte del día a día, ¿vale? Y hay otro gran detalle en Asia. Hay mercados donde la cuota online en retail está súper alta. Corea del Sur tenía unas mayores cuotas de retail online, un 26% en 2020. Y en general, señalaba China, Reino Unido y Corea como economías con un peso del e-commerce en retail claramente superior a la mayoría, en torno al 25-30%. Vale, ¿qué pasa en la tierra del tío Sam? ¿Qué pasa en Estados Unidos? El fenómeno también se ve con lupa porque publican datos constantes, precisamente ellos. Para que tengas un número total, en 2021 se estimó que las ventas del e-commerce en Estados Unidos fueron de 870.000 millones de dólares y en 2025 la cuota estaba alrededor del 15-16% de ventas retail. Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2025 se estimó que el e-commerce era del 15,8% de las ventas retail y alcanzó unos 300.000 millones de dólares en el trimestre. Esto no es que haya ganado el e-commerce una temporadita y se acabó. Esto es que es precisamente lo que hablaba al principio, que se ha quedado para vivir. ¿De acuerdo? Y lo bonito de lo que el impulso no solo fue en economías top, sino que hay informes países donde se nota mucho el cambio. Mercado Libre llegó a vender el doble de artículos por día en el segundo trimestre de 2020 comparándolo con el mismo periodo del año anterior. Y Jumia reportó un aumento del 50% de transacciones en el primer semestre de 2020. Es decir, el empujón de hábitos fue global, absolutamente mundial. Y ahora la gran pregunta de todos estos años. ¿Quién manda en el e-commerce mundial? A nivel de ecosistema, podríamos decir que el planeta se ha organizado en torno a unos poco megaligas, ¿vale? La liga de los marketplaces occidentales, donde Amazon sigue siendo el referente. En su informe anual 2024, Amazon habla de 638.000 millones de dólares de ingresos totales y de un crecimiento en sus segmentos principales. Ya no compite solo por vender, sino por controlar la experiencia completa. Suscripciones Prime, logística, publicidad con retail media, un marketplace de terceros, Prime Video, los libros, la lectura, bueno, todos los servicios que conocéis de Amazon. Luego está la Liga China, que es casi un universo paralelo por escala, ¿vale? Alibaba, que es Taobao, Tmall, JD.com, Pinduoduo.
todos estos os suenan, han convertido precisamente el e-commerce en un deporte nacional, ¿vale? Con innovación en logística, precios, formatos y compra social. Aquí entra también el fenómeno de la compra impulsiva con entretenimiento. WeChat, que no es nuevo, pero es que China lo ha industrializado, ¿vale? Luego pasamos también a la Liga del Sudeste Asiático. Shopee es el nombre que más suena y la región ha madurado muchísimo. De hecho, según el informe Economy 2024, la economía digital del Sudeste Asiático alcanzaría 263.000 millones de dólares en 2024, creciendo un 15%. Y el e-commerce acelera también a más de un 15%, empujando por un ingrediente clave, el vídeo e-commerce. El vídeo e-commerce ya representa el 20% del margen del e-commerce en la región, cuando en 2022 era menos del 5%. El vídeo ha crecido una barbaridad. Y una mención, por favor, antes de terminar este episodio, especial a la India, porque en estos años se ha puesto la cosa súper seria, ¿vale? En 2024, el e-retail indio rondaba los 60.000 millones de dólares y tenía la segunda mayor base de compradores online del mundo. Y aparece una subtrama muy de 2024-2025, el quick commerce, entregas en minutos, que en India ya se describía como un segmento que concentraba gran parte de los pedidos de alimentación y creciendo en los ritmos de locura. India lleva muchísimos años haciendo entregas de comida a los trabajadores de las fábricas con un margen de error, testimonial. Es increíble la capacidad de entregar producto con esa facilidad y esa información. No es un poco casualidad. Un mercado se acostumbra a la entrega rápida, ya no hay marcha atrás. Es la bendita maldición de la comodidad. Y ahora sí, precisamente el social commerce, que es donde el e-commerce se vuelve espectáculo, y la frase sería: ya no compres después de ver contenido, compra dentro del contenido. Y en China, el live commerce es una industria. Hay informes que estimaban que el live streaming e-commerce superaba los 4,9 billones de yuanes en facturación en 2023. Eso explica cuando en Occidente descubrimos el live shopping, en Asia ya iban precisamente por la temporada 7. Y en Occidente, la gran señal es que plataformas de entretenimiento se metieron a vender directamente. Sí, lo intentaron Instagram, lo intentaron Facebook, pero es que llega TikTok y se expande a lo grande. Y el concepto se vuelve normal, se vuelve cotidiano, como lo has podido experimentar en vuestras propias carnes. Vídeos, directos, enlaces de producto, pago integrado, el carrito naranja. Resultado, la compra se mezcla con el scroll infinito y la dopamina. Compras mientras te ríes, mientras te informas, mientras te comes un vídeo tras otro, en la cama o donde estés. Y esto para el e-commerce, precisamente, señores, señoras, es oro por la fuerza de voluntad. Un problema, ¿vale? ¿Qué más cambió de 2020 a 2025? Dos cosas muy importantes. Primero, pagos. Cada vez menos fricción, el móvil se vuelve una cartera, las carteras se consolidan, sobre todo precisamente en Asia, donde el pago móvil es una cultura, nadie lleva efectivo. Segundo, logística y velocidad. El estándar mental del consumidor sube. Lo que antes era llega en 5 o 7 días, ahora muchas veces llega mañana o llega hoy. Y cuando el estándar sube, todos tienen que correr. Y en esto Amazon ha tenido precisamente mucho que ver. Y cerramos ya con la palabra que está en todas partes hoy en día, que es la IA y la personalización. No porque sea la moda, sino porque está atacando lo que siempre ha importado: reducir fricción, aumentar relevancia y mejorar experiencias. Si te enseñan mejor lo que te encaja, tardas menos en decidir, ¿sí o no? Y si tardas menos en decidir, compras más, ¿sí o no? Pues así de simple y así de peligroso para los consumidores. La versión 2020-2025 del e-commerce, si lo resumimos, es esto: pasamos de comprar online a vivir online. Y eso parece que un día de Reyes como hoy explica mucho más de lo que parece. La moraleja: lo que siempre ha importado y lo que seguirá importando siempre funciona. Lo divertido de contar esta historia es que si raspas un poquito la parte tecnológica, la parte de arriba, el e-commerce siempre ha estado peleando con las mismas batallas. La primera batalla: comodidad. Desde la tele conectada por cable hasta el botón de comprar ahora. La segunda batalla: la confianza. El SSL, la reputación, las reseñas, la protección de los pagos, las devoluciones. Si no confías, no compras. La tercera batalla: logística. Que lo que compras llegue, que llegue bien y que llegue cuando toca. Y la cuarta:
que hoy es más evidente que nunca es la atención, porque hay demasiadas tiendas, demasiados productos, demasiado ruido. Ganar no es solo tener un e-commerce, ganar es ser la opción elegida en un mundo de opciones infinitas. Así que, si hoy te quedas con una idea, que sea esta. El e-commerce no se queda en una mera web como habíamos creído hasta ahora, es una especie como de pacto. Tú me das confianza, rapidez, experiencia y yo te doy la venta y con suerte la repetición. Espero que este viaje por la historia del e-commerce, desde la tele conectada por cable hasta la compra dentro de un vídeo, te haya entretenido y de paso te ha dado perspectiva. Lo que hoy parece normal ha sido durante décadas una cadena de pequeños acontecimientos, de pequeños saltos tecnológicos y de grandes cambios en el hábito de los seres humanos. Puedes seguir consumiendo contenido, como siempre, este mismo viernes con la entrevista que se publica en la sección de los protagonistas del e-commerce. Ya solo me queda decirte que te suscribas a este canal si no lo has hecho todavía, que compartas este programa, este episodio y que valores con las 5 estrellas o dejes un comentario allí donde lo escuches. Cada vez que lo hagas, una voz en tu interior dirá gracias. Gracias, de nuevo nos escuchamos este viernes con un nuevo episodio, temporada 4 de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día y hacer cosas. Adiós.